En este vídeo vamos a hacer el estudio de la continuidad y la derivabilidad de varias funciones definidas a trozos. La primera es esta, el apartado A, f de x igual a x cubo menos 2 si x es menor o igual que 0 y 3 por x cuadrado menos 2 si x es mayor que 0. En primer lugar, empezamos analizando los tramos abiertos. Es decir, en menos infinito 0 unión 0 más infinito, f es continua y derivable porque las funciones definidas en cada tramo lo son. Son polinomios, así que eso no nos da ningún problema. Y su derivada es y ahora hacemos la derivada en cada uno de los tramos. F' de x es igual. En el primer tramo de x cubo menos 2, su derivada es 3x cuadrado. Si x es menor que 0. Aquí siempre ponemos los intervalos abiertos. El 0 lo estudiaremos aparte. En el segundo tramo, la derivada sería 6x. Si x es mayor o igual que 0. Y ya estaría la primera parte. Ahora pasamos al estudio de la continuidad en x igual a 0. Para eso vemos si cumple las tres condiciones. La primera es que exista f de 0. Está definida. Sería 0 al cubo menos 2 igual a menos 2. La segunda es que exista el límite en 0. Para eso vemos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 0 de 3x cuadrado menos 2. Que al sustituir la x por 0 tendríamos 3, 0 cuadrado menos 2 igual a menos 2. Podéis ir directamente de aquí a aquí. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función x cubo menos 2, que sería 0 al cubo menos 2 menos 2. Entonces, existe el límite cuando x tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a menos 2. Sí existe. Pasamos al tercer punto, que coincida el límite con la función definida. Y efectivamente coincide. El límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a menos 2 y es igual a f de 0. Por lo tanto, f es continuo en 0 en x igual a 0. Al ser una función continua, pasamos a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. Para eso hacemos las derivadas laterales, a ver si existen y si coinciden. Hacemos f' por la derecha en 0, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función derivada, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 6x, que es 6 por 0, 0. La derivada por la izquierda de f' de x es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 3x cuadrado. Sería 3 por 0 cuadrado, 0 también. Entonces, existe f es derivable en x igual a 0 y su derivada en ese punto es 0. Por lo tanto, f es derivable en x igual a 0 y f' de 0 es 0. Pues este ejemplo ya está totalmente estudiado.
Vamos ahora con otro ejemplo de función, el apartado B. F de x es x más 1 partido x menos 1 si x es menor que 0. Y x cuadrado más 2x menos 1 si x es mayor o igual que 0. Como una de las funciones es una función racional, tenemos que tener cuidado en los puntos donde no está definida. Y me voy a detener un poco en cada tramo. No lo voy a hacer del tirón. X más 1 partido x menos 1 no está definida en x igual a 1. Pero como nos limitamos al tramo x menor o igual que 0, no nos da ningún problema. Y podemos decir que f es continua y derivable en menos infinito 0. En el otro tramo, x cuadrado más 2x menos 1 es un polinomio. Y por tanto, es continua y derivable en 0 más infinito. En 0 lo estudio aparte, ¿vale? Es el punto de cambio. Y la derivada de esta función es, y ahora calculamos la derivada de cada tramo. F' de x es igual. En el primer tramo tenemos un cociente, por lo que tenemos que aplicar la regla del cociente. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo partido el segundo al cuadrado. Esto es si x es menor que 0. Y en el otro tramo, como es un polinomio, pues nada, es muy facilito. Sería 2x más 2. Si x es mayor que 0. Esto si lo arreglamos un poco, ¿vale? Quitamos los paréntesis y tal, pues nos queda menos 2 partido x menos 1 al cuadrado si x es menor que 0 y 2x más 2 si x es mayor que 0. ¿Vale? Yo creo que no tenéis problema, ¿no? En esa cuenta. 1, lo voy a dejar aquí hecha. 1 por x menos 1 menos x más 1 por 1 es x menos 1 menos x menos 1. El x se va con el x y menos 1 y menos 1 menos 2. ¿Vale? La dejo ahí para que la tengáis. Y con esto ya estaría todos los puntos que no son 0. He estudiado la continuidad y la derivabilidad. Vamos ahora a estudiar la continuidad en x igual a 0. Vamos a ver si cumple las tres condiciones. F en 0 sería 0 cuadrado más 2 por 0 más 1, menos 1. Por lo que me da menos 1. El segundo, los límites laterales. A ver si existe el límite. Por la derecha sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado más 2x menos 1, que me da 0 cuadrado más 2 por 0 menos 1, menos 1. Recordad que el límite es sustituir. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x más 1 partido x menos 1. Sustituyo la 0 en la x por 0. Así. Y me queda 1 entre menos 1, que me da menos 1. Por lo tanto, existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y vale
menos 1. Y en tercer lugar, el límite en 0 de la función coincide con el valor de la función en ese punto, por lo que concluimos que f es continua en 0. Por lo tanto, f es continua en x igual a 0. Como hemos concluido que la función es continua en 0, vamos a pasar al estudio de la derivabilidad. Vamos a calcular las derivadas laterales. F' por la derecha en 0 es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función derivada, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2x más 2. Ahora ya me voy a la función derivada, no confundirlo de fórmula. Sería 2 por 0 más 2, 2. F' por la izquierda de 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f' de x, es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 2 partido x menos 1 cuadrado. Sustituyo la x por el 0, menos 2 partido 1, menos 2. Por lo tanto, no coincide. F' por la derecha en 0 es diferente de f' por la izquierda en 0, entonces f no es derivable en x igual a 0. Y ya estaría el estudio completo. Vamos con el último apartado, la función del apartado C. En este caso, cada tramo no nos da ningún problema de dominio, como puede ser una racional o un logaritmo. Así que podemos ir del tirón a los tramos sin contar el punto de cambio. Y escribimos en menos infinito 1 unión 1 más infinito, f es continuo y derivable, porque las funciones definidas en cada tramo lo son. Y su derivada es, y ahora cogemos y derivamos cada tramo. F' de x, venga, primer tramo, que es un producto, pues la regla del producto. La derivada del primero, de x, 1. Por el segundo sin derivar, e elevado a x menos 1. Más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo, sería e elevado a x menos 1. Esta es regla de la cadena por la derivada del exponente, que la derivada de el exponente x menos 1 sería 1. Esto es si x es menor que 1. Y en el segundo tramo un polinomio, pues de 5x menos 3 es 5. X, esto es si x es mayor que 1. Vamos a resumir un poquito, ¿no? Lo que nos queda, ¿vale? F de x sería, lo que voy a hacer es sacar factor común, el elevado a x menos 1. En el primer sumando me queda un 1 y en el segundo sumando me queda x por 1, que es x. Esto es si x es menor que 1 y 5 si x es mayor que 1. Pues esta parte, que es la primera, ya estaría. Todo esto hay que explicarlo muy bien, porque si no, todo este apartado no me vale. Hay que explicarlo y escribirlo. Y por supuesto, calcular bien la derivada. Pues ahora pasamos al estudio de la continuidad en el punto de cambio, que en este caso es el 1. Y lo mismo de siempre. Venga, ¿dónde está definido? F de 1 está definido aquí, ¿no? 5 por 1 menos 3, que sería 5 menos 3, 2. Segundo, los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x sería el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 5x menos 3, que sería 5 por 1 menos 3, 2.
Y por la izquierda sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x por elevado a x menos 1. Sustituimos la x por 1, sería 1 por elevado a 1 menos 1, 1 por elevado a 0. Recordamos que un número elevado a 0 siempre da 1, entonces esto es 1 por 1, 1. ¿Qué pasa? Que ahora aquí los límites no coinciden, entonces no existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y por lo tanto f no es continua en x igual a 1. Y una vez que nos sale que no es continua, podemos decir a continuación que tampoco es derivable, ¿vale? Si podemos poner estudio de la derivabilidad, venga, vamos a ponerlo. En x igual a 1. Y ya decimos que no es continua porque, decimos no es derivable porque no es continua. F no es derivable en x igual a 1 porque no es continua en ese punto. Y ya estaría. Este es, digamos, el caso más corto.